Sean todos muy bienvenidos a una nueva charla de SNE Chile, Simposio Nacional para la Educación 360. Mi nombre es Carla Ila Bacajara y estoy contentísima de estar con ustedes nuevamente y con otra de las charlas, como dijimos, importantísimas para este tema que es tan atingente para este tiempo. Estrategias positivas en el aula, un puente de conexión emocional desde la disciplina positiva, por Adrián Aguilera de Grupo Palermo. Hola Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Carla y bueno, a todo el equipo que siempre están preocupados de poder justamente potenciar, dar distintas herramientas y reflexiones respecto a la educación en Chile y extranjero también, con la posibilidad esta también de que me toca a mí como psicólogo esta área, hablar de lo que en referencia o en sinónimo sería también lo que es el apego en el aula. Así que muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de poder compartir esto que yo sé. Muchas gracias a ti también por aceptar la invitación y al Grupo Palermo que siempre está con nosotros en estas charlas. Vamos a dejarte el escenario, es todo tuyo. Por favor, comparte pantalla y comencemos. Bueno, muy bien. Entonces, primeramente les agradezco a todas las personas que están conectadas, que tengan esta posibilidad de poder estar en este espacio formativo. Siempre estos momentos son enriquecedores porque el conocimiento nunca se acaba, siempre está en ebullición, siempre estamos buscando distintas estrategias y distintas formas. Y hoy día lo que nos convoca, esta charla, esta conferencia de lo que son las estrategias positivas en el aula, un puente de conexión emocional en tiempo de crisis. Es un curso que yo hago muy largo, donde me ha tocado desde mi experiencia del área de la psicología y como director del instituto, trabajar mucho con docentes en los establecimientos. ¿Con qué fin? En el fondo, con buscar algo que suena sencillo, pero es un gran desafío, que es cómo ganarme a los alumnos, no ganarle desde la posición. Porque cuando ganamos de la posición a un niño o a un adolescente, inmediatamente nos estamos encontrando ya con lo que son las luchas de poder, la desmotivación en el aula, la deserción escolar, que es algo que decanta, ¿no es cierto? Y son variables que ya de alguna manera las tienen en muchos establecimientos desde su propia casa, ¿no es cierto?, desde su propio entorno en el cual están. Pero creo que, como siempre me toca trabajar también con padres, lo digo a los docentes, probablemente un alumno que de alguna forma en su casa no encuentra un refugio seguro, la idea es que también la idea sea que justamente dentro de una sala de clases pueda encontrar a una figura de referencia como un docente. ¿Por qué? Porque, bueno, el docente está una gran cantidad del tiempo con ellos y uno de los grandes desafíos hoy día, que ya está instaurado, es esto que tiene que ver con el desarrollo socioemocional dentro del aula, el apego en el aula, lo que te decía, cómo ganarme a los alumnos. Eh, yo también soy muy crítico en decir que no existe una fórmula mágica para lograrlo. La única manera en la cual tú puedes lograr que estas estrategias, que por ahí vamos a ir mencionando, vamos a ir descubriendo, es que tú puedas reconocer a tu alumno, porque no existen dos cerebros iguales. ¿Y qué te digo con esto en el fondo? Que no se puede aplicar un mismo instrumento o una misma receta con todos. Cada uno de ellos, cada uno de ellos tiene un despertar, cada uno de ellos busca un sentido de pertenencia. Entonces, si yo como referente docente no se lo doy, probablemente, ¿qué es lo que va a pasar o qué resultado vamos a tener? Vamos a tener, justamente como te decía, luchas de poder, de actitudes desafiantes, desmotivación dentro del aula. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando un niño nace y cuando vivimos hasta que nos vamos a la tumba, siempre nuestra razón de ser como actores sociales que somos los seres humanos es el sentido de pertenencia. El soy un niño y quiero pertenecer es muy importante. Entonces, un mal comportamiento probablemente sea la herramienta o la forma que tiene un niño o un adolescente para tratar de pertenecer, porque yo siempre digo que los niños son buenos observadores, pero son malos intérpretes y se comportan de manera equivocada para llamar la atención. Entonces, probablemente una desmotivación en el aula es significado, ¿no es cierto?, de poco aliento positivo hacia el alumno, el poco ser tenido en cuenta, la significancia del ser humano también. O sea, esto nos pasa a los grandes, o sea, si nosotros
qué sé yo, Carla, si tú decís, bueno, voy a tomarme un café con mis amigas y te juntas a tomarte un café con tus amigas y nadie te habla, probablemente te sientas incómoda. O probablemente estuviste toda la tarde preparando un queque muy rico que aprendiste en internet y lo llevas y nadie te dice que es rico, nadie te dice que está bueno, a pesar de que así puede ser que esté. Entonces, cuando tú sientes que no eres alentada positivamente, probablemente tus habilidades empiecen a decaer y probablemente te empieces a desmotivar. Y cuando te desmotivas, lo que siempre vemos nosotros como seres humanos es la punta del iceberg. ¿Y cuál es la punta del iceberg? Dirán ustedes. La punta del iceberg es el comportamiento más inmediato que tú ves, pero no te sumerges en las profundidades de las emociones de ese alumno. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está decidiendo? Eso es sumamente importante. Porque eso es una llave interesante a resaltar justamente esto del sentido de pertenencia. Si yo a un alumno lo encuentro callado o si a un alumno lo encuentro con un mal comportamiento, probablemente yo le diga, te vas, suspendido, te vas de la clase, te vas a la biblioteca, etc. Pero no estoy indagando ni buceando más allá con ese alumno. Y no necesariamente hay que ser psicólogo para eso. Hay que ser humano. Hay que ser un humano que tenga esa calidez, que yo diga, ¿cómo le puedo hacer la vida más placentera al otro? ¿Cómo le puedo ayudar a este niño o a este adolescente? ¿En qué puedo reforzar? ¿En qué puedo potenciar su sentido de pertenencia? ¿Me entendés? Entonces, de todas estas cosas vamos a ir mencionándolas un poquito acá. Yo estoy más que todo basado en el modelo de la disciplina positiva, que la disciplina positiva es un concepto acuñado por Jane Nielsen y Lindlock, pero que tiene una fundamentación teórica a través de Adler, de la Escuela Adleriana de Psicología, y de Dreyfus, que fue su discípulo, quien nos ayudó de alguna manera a entender un poco este concepto de la disciplina positiva. Y este enfoque, como dice acá, no incluye ni el castigo excesivo ni la permisidad. O sea, no es que por aplicar disciplina positiva tú vas a dejar de llamar una atención a un alumno, sino que en el fondo es educar. Y en el educar no solamente van conceptos de una clase, sino que también van otras cosas que tienen que ver con lo que yo te decía, con el ser humano, con los valores, con la moral, con las cosas que están bien, con las cosas que están mal. O sea, si yo tengo un alumno que se está portando mal, probablemente no le puedo llamar la atención en clase porque no voy a conseguir nada. Lo voy solamente a conseguir que él sea desafiante conmigo o que se quiera defender o me responda a cualquier cosa o me haga caso por miedo también, por la sumisión, qué sé yo, Carla, puede haber un montón de cosas. Pero si yo quiero ganarme a ese alumno, le puedo pedir unos minutos después de hora para preguntarle cómo se siente y que la verdad yo me he sentido lastimado como adulto, me he sentido herido, me he sentido mal, porque veo que su comportamiento no me permite ni dar la clase ni tampoco llegar a tu corazón. ¿Me entendés? Entonces, esa es la forma de ganarme a un alumno. Y palabras como yo te quiero ver bien, yo quiero que estemos bien, ¿en qué te puedo ayudar? Yo también me sentiría de esa manera si me hubiese pasado esto. Esas palabras son de mucha reconciliación. Luchar y humillar y lastimar a un niño, lo único que va a hacer es que su comportamiento sea peor. Y un mal comportamiento no es un problema, es un desafío para ti como adulto para poner en práctica esto, para poder potenciar habilidades. ¿Lo está haciendo bien? Te felicito, Juanito. ¿Viste que tú podías hacer esto? No sé, Juanita trajo la materia y tanto que le cuesta traerla. ¿Viste que tú puedes? El decir aprecio qué y valoro qué son dos palabras muy conectivas. ¿Mm? ¿Qué es lo que buscamos acá? Mejorar las interacciones, permitir la conexión emocional, resaltar el respeto mutuo y la colaboración dentro de una sala de clase. Y también te permite descubrir qué te pasa a ti frente a una situación o cómo hacer un chequeo de las emociones y erradicar los malos tratos, violencia y resentimiento. Porque es lo aprendido. Porque probablemente nuestra propia historia como adulto nos dice, tu niñez herida quedó marcada porque cuando tú hacías las cosas mal, te castigaban. Entonces, o te humillaban. Nadie te preguntaba por qué había pasado esto. Simplemente te llegaba el castigo. Entonces tú ibas al colegio, te llamaban la atención, te ponían una anotación, te retaba la jefa de UTP,
o en ese tiempo probablemente haya sido la inspectoría, así sonaba, ¿viste? Con palabras mayúsculas, inspectoría. Eh, Después venía la directora, también te llegaba el segundo reto. Después venía tu profesor, el tercer reto. Después llegabas a tu casa, te retaba tu mamá y te retaba tu papá. Todo en el mismo día como 5 veces. Entonces, nadie en todo este trayecto preguntaba qué te estaba pasando a ti como niño o como adolescente dentro de una sala de clase. Y esa pregunta es súper buena porque te ayuda a ponerte nombres a los sentimientos. Me siento angustiado, me siento triste, estoy mal, no estoy bien. Entonces, esa pregunta ya genera una interacción muy sana, muy interesante y también desde la conexión emocional. No podemos corregir, Carla, a un niño o a un adolescente si no nos conectamos emocionalmente. ¿Y cómo te conectas emocionalmente tú? Te conectas emocionalmente a través de qué? De los gestos, las palabras, el tono de voz que tú utilizas. ¿A dónde quieres llegar con tu mensaje? ¿Con tu mensaje quieres llegar a retarlo para que te tenga miedo o quieres llegar a enseñarle algo? Ese es el desafío. Por eso dice acá, te permite descubrir qué te pasa a ti frente a una situación, cómo hacer un chequeo de las emociones, erradicar los malos tratos y violencia, que es lo más inmediato. Porque antes, sin saberlo, hace 40, 50 años atrás, se utilizaba mucho estos castigos punitivos o se utilizaba mucho la humillación y todas esas cosas, ¿me entendés? Porque no había otras herramientas, porque no había, ¿cómo te puedo decir?, más y profundidad en el conocimiento desde la psicología. Luego, como en los años 70, 80, empiezan a descubrirse que las neurociencias es una danza muy interesante de relación con la psicología y nace la neuropsicología, donde se estudia todo el comportamiento cerebral, donde se empieza a potenciar más el estudio del cerebro y donde de alguna manera podemos entender los comportamientos a través del cerebro, cómo reacciona nuestro cerebro o cómo responde nuestro cerebro. Y eso es sumamente importante porque nos ayuda a entender desde cero el comportamiento de los niños y adolescentes. Ahora, la disciplina positiva, para poder entenderla, tiene 5 puntos importantes que, como ya te dije, ayuda a los niños a tener un sentido de pertenencia. ¿Para qué eres importante dentro de la sala de clase? Para repartir las hojas, para apagar la luz, para regar las plantitas, para ordenar tu silla. Lo hiciste bien, me gustó. Y como dice acá, conexión y significado, la significancia del ser humano es sentir que el niño o el adolescente es importante para algo. ¿Me entendés? Soy significativo para este lugar. La premisa que tiene un niño dice, soy un niño y quiero pertenecer. Entonces, un niño que quiere buscar el sentido de pertenencia, como ya te dije, de repente lo hace de manera equivocada, llamando la atención, moviendo la silla, golpeando las bancas, haciendo ruido, riéndose. Esa es la manera que él ha encontrado de llamar la atención. Pero en ese llamado de atención, ese mensaje que te está diciendo es, quiero ser tenido en cuenta. Porque en mi casa probablemente soy retado o me tratan mal o siento que también vamos a hablar un poquito de la lógica privada, siento que nadie me escucha, en fin. Entonces, primero es conectar emocionalmente y después darle significancia a ese alumno. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que no es lo mismo decir, bueno, por ejemplo, yo estoy dando una materia, entonces por allá al fondo responde Juan. Y dice Juan, qué sé yo, 4 por 5, 20. Y si yo estoy mirando el pizarrón y le digo, bien, Juan, lo hiciste bien, no es lo mismo que mirar a los ojos y decirle, Juan, lo hiciste muy bien. ¿Viste que tú puedes aprenderte matemática o las tablas? Eso es muy distinto. ¿Me entendés? Esa es la diferencia que hay en la conexión. Y también incluye una relación de respeto mutuo. Yo te respeto a ti y tú me respetas a mí por la persona que soy, no por la posición que tengo. ¿Me entendés? Muchas veces nosotros como padres decimos, me tienes que respetar porque soy tu papá, o tienes que respetar a los viejitos porque son mayores. No tiene que ver con o al doctor, porque el doctor o qué sé yo. Entonces, acá te ponen dos escenarios. Una, que no estamos enseñando a respetarnos a las personas por lo que somos como seres humanos. Porque yo digo eso, entonces el que barre, que hace un trabajo horrible, creo yo, no hay que respetarlo, porque barre. Y no, po. Acá tiene que ver con la persona. ¿Me entendés? Respetarnos entre nosotros los seres humanos, que es algo que nos falta mucho. Pero que es importante hacerlo valer y también quererte a ti. Número 3 también, esto es
muy bueno resaltarlo, porque la disciplina positiva es efectiva a largo plazo. Considera lo que el niño está pensando, sintiendo y decidiendo de una situación, para poder sobrevivir en este mundo, prosperar en este mundo, motivarse con este mundo que lo rodea. Esto es igual, Carla, que como cuando tú vas al gimnasio. ¿Me entendés? Tú dices, bueno, voy a ir hoy día, desde mañana voy al gimnasio. Entonces te metes, viste, a las 9 de la mañana y ya a las 6 de la tarde, todo el día haciendo gimnasio, todo el día haciendo gimnasia. Ya te miras al espejo y dices, ya estoy, bajé 5 kilos en un día, tengo músculos, tengo mis piernas fornidas y qué sé yo. Y mentira, eso no te va a pasar. Entonces acá es lo mismo, es todos los días poner en el gimnasio, ejercitar las emociones con los alumnos, ejercitar la paciencia, la respuesta a lo que necesitan los niños de los adultos, seguridad, calma, contención, escucha activa y reflexiva. Todo eso lo vas poniendo todos los días en el gimnasio y poniendo en práctica esto. ¿Para qué? Justamente para poder dejar algo que es muy rico. Yo he trabajado con muchos docentes, Carla, y fíjate que siempre coincidimos en lo mismo. ¿Qué huella quieres dejar tú en ese alumno? ¿Cómo quieres ser recordado de aquí a 15, 20 años? ¿Me entendés? Muchos alumnos se acuerdan de los profesores que han sido buena onda y otros se acuerdan de otros que no han sido tanto. ¿Me entendés? Que van en la calle y dicen, no, mejor voy a cruzar la calle enfrente, voy, ahí viene ese profesor, ese era súper pesado, el de matemática, ¿viste? Entonces los alumnos andan esquivando a los profes. A diferencia de que vos estás sentada en un patio de comida, qué sé yo, tomando un helado, y vienen tus alumnos y te saludan, y hola, tanto tiempo, y cómo está, que esto, que el otro. Eso es rico. ¿Qué huella estás dejando positiva en el alumno? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque no tienes que olvidar que tú eres el adulto, ¿me entendés? También enseña importantes habilidades de vida sociales, emocionales y cognitivas. Y también invita a los niños a descubrir sus capacidades y habilidades. ¿Para qué es bueno Sergio? Para las matemáticas. ¿Para qué es bueno Laura? Para el lenguaje. Entonces yo aliento al uso de su poder personal. Lo hiciste bien. Algo que te estoy diciendo constantemente, ¿me entendés? Eso es muy rico poder resaltarlo porque en el fondo la idea es que podamos ganarnos a los alumnos. ¿Y qué buscamos con estos resultados? Que el sentido de comunidad y pertenencia sea sólido y sea fuerte. Que los errores son excelentes oportunidades de aprendizaje. Si yo grité, me enojé, tomé represalias con mis alumnos y después sentiste tú en tu corazón que estaba mal eso, puedes reconciliar la relación con ellos o con uno pidiendo disculpas, diciendo la verdad, me sentí sobrepasado, chicos, ¿saben qué? A esta altura del año estoy súper cansado. No ha sido un año bueno y siento que les he gritado y lo he tratado mal. Y la verdad que eso no me funciona a mí, me hace sentir muy mal. Entonces yo quiero pedirle disculpas y quiero que empecemos esta relación de nuevo. Y que podamos buscar la manera en que podamos conversar las cosas. Y que podamos buscar la manera de poder resolver las situaciones. Y que podamos buscar la manera de aprender y también entretenernos y divertirnos en clase. Eso es importante, ese tipo de, de reconciliaciones con ellos. Hace un tiempo trabajaba en un colegio de Villarrica, que me tocó en el Liceo Padre Hurtado, y hablábamos con las educadoras del asistente de la educación, perdón, que estaban pensando y me preguntaron a mí, ¿cómo podemos hacer, Adrián, para mejorar la relación con los chicos? Porque en los recreos, a la vuelta de pandemia, abril, mayo, dijo, los recreos estaban siendo muy violentos, los juegos estaban siendo muy pelotazo, empujones, golpes, violencia y todas esas cosas. Claro, yo le decía, tenés que pensar en todo el entorno sistémico que tiene el niño o el adolescente. Yo cuando digo niño y adolescente, porque en general es lo mismo, en este sentido, ¿no? La presión que había en marzo de volver afuera, digamos, a trabajar, la presión de no tener trabajo, la presión de que no alcanza, la presión de que me tengo que volver a levantar temprano, todas esas cosas, sin querer, se las traspasamos al entorno familiar. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que tenemos espacios súper reactivos en el hogar. Gritos, ¿no es cierto? De regulación emocional de adultos, caos y todas esas cosas, por lo general. Entonces los chicos llegan con el cerebro totalmente llenos de información, que ahora te voy a mostrar un poquitito cómo funciona el cerebro, y en ese sentido los recreos estaban siendo como una vía de escape. Entonces el pobre docente, viste, ya estaba en el mes de mayo que se le salía el ojo, que tenía licencia médica, dolores, qué sé yo, dolores de espalda, de guata, bueno, todas las cosas. Y obvio, pues si son seres humanos. Entonces,
¿Qué es lo que diseñamos? Diseñamos un plan para redirigir el poder positivo en el recreo. ¿Y qué hicimos, Carla? Las educadoras, las asistentes de educación me decían, Adrián, vamos a organizar baile, juego de ajedrez, qué sé yo, voleibol, no sé. Entonces yo le dije, no, no, momentito, momentito, le dije. ¿Por qué ustedes van a organizar esto? No, bueno, porque los queremos ver ocupados en algo. Ok, error, le dije yo. Error número uno. Porque si tú los quieres ver ocupados en algo, ellos van a estar, siguen en esta sumisión de hacer lo que el adulto le dice que tiene que hacer. Pero ¿alguien de ustedes se preocupó en saber qué es lo que ellos desearían o les gustaría tener en su entorno, en su espacio? Y todos me respondieron al unísono, no, no hemos preguntado. Digo, ¿por qué no diseñamos una urna en el medio del patio, una urna, donde haya una votación y se pueden hacer los recreos temáticos pensando en lo que a ellos les gusta? Campeonato de voleibol, de fútbol, baile entretenido, pintar paredes con crayones en un sector, el juego de la silla, qué sé yo, cualquier cosa. Jugar a una zona wifi para que los adolescentes estén ahí con el teléfono en ese sector. Hacer que el espacio de su colegio o de su establecimiento sea un espacio pensado en ellos. ¿Me entendés? Yo voy, y te lo digo, Carla, no voy a decir el nombre, pero el que me conoce se va a dar cuenta. Yo voy al colegio donde tengo uno de mis hijos, cuando voy a reunión de curso, y me voy al colegio, un colegio privado, me siento en la sala, Carla, y me da angustia. Y me da angustia porque veo una pared mal pintada. Colegio privado, ¿eh? Te estoy diciendo, Carla. Un mueble de madera puesto en un rincón, todo pegado, como que le han pegado 50.000 scotch, color café, horrible. Una foto, ¿no es cierto?, de una imagen religiosa, toda color amarillo. Las bancas, ¿no es cierto?, todas duras, incómodas. Entonces yo digo, ¿cómo te puede gustar estar adentro de una sala si ni siquiera la sala, que es un intangible, una cosa, o sea, no un intangible, es una cosa que no puede ni hablarte, te recibe con esa prestancia, esas ganas, ¿me entendés? Entonces no pensamos en lo que pueda gustarle, en qué decisiones de recreo pueden tener ellos. Y lo hicieron y tuvieron un éxito tremendo, porque los chicos, en vez de correr, pegarse, todo eso, empezaron ellos a diseñar sus recreos a su manera con la votación que habían hecho. Eso es sentido de comunidad, de pertenencia. Sentir que los recreos son nuestros. Sentir que nosotros podemos decidir qué nos gusta hacer en los recreos. Siempre con la fórmula del respeto, la amabilidad, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con cuidarse. No quiere decir que va a organizar un partido de fútbol y todo el mundo va a estar gritándose. Siempre con un ambiente de respeto. ¿Me sigues hasta ahí? Entonces, eso hace que el alumno diga, tengo ganas de ir al colegio. Espero, te juro que espero con ansias los recreos. Bueno, después viene la segunda parte, que sería, ¿cómo hago para que mis clases sean entretenidas, sean dinámicas y no sea como, qué sé yo, ¿viste? Bueno, vas a aprender el mapa, ¿no es cierto? El globo terráqueo. Entonces te habla, viste, un profesor antiguo y te dice que por acá va el meridiano de Greenwich, que eso. Hacele traer un globito donde ellos con el mismo plumón lo puedan marcar y vayan aprendiendo las cosas con colores. Eso tiene que ver con la dinámica y la didáctica de clase. Si vos seguís pasando tus clases y no te importa lo que siente, lo que piensa y lo que decide un alumno, estás errado. Y va a ser siempre cuesta arriba la clase. ¿Mm? No quiero dejar de decir y recordar esta frase de Dreyfus que dice, ten el valor de ser imperfecto. Y esto es que no existen los profesores perfectos ni los niños y adolescentes perfectos. El valor de ser imperfecto quiere decir que tú intentes hasta acá hacer lo posible para ganarte a los alumnos, independientemente del resultado que tú sueñes tener. Pero por lo menos intentarlo, intentar hacer esto, cambiar las estrategias que tú ya traes, la de grito, la de autoridad, porque siendo autoridad en el sentido de trato, no, o de liderazgo, no va a ser una cosa que en el fondo el alumno sienta la posibilidad de poder sentirse pertenecido, sentirse tenido en cuenta. ¿Me entendés?
Yo voy a pasar algunas cosas porque esto es un gran curso que yo tengo, pero que sí te voy a ir mencionando algunas cosas. La tarea más importante del educador, podría decirse sagrada, es ver que ningún niño se sienta desalentado en la escuela. Esto quiere decir, Carla, lo que yo te dije, el desaliento es cuando no te dice nadie nada porque lo hiciste bien. Nadie te acompaña en ese sentido. Entonces tú empiezas a extinguir tu habilidad que tienes para portarte bien, para estudiar, para ser tenido en cuenta. Entonces empiezas a extinguir igual que una llama. Y si el niño entra ya desalentado, recobre confianza por medio de la escuela y su maestro. Esto va de la mano con la vocación del educador, porque la educación es posible solo con niños que miran esperanzados y alegres hacia el futuro. Eso nos decía Alfred Adler. Eh, ahora bien, esto que está acá es lo que yo te decía, como para que tú hagas la punta de, o sea, para que hagas el punto de quiebre, perdón. El punto de quiebre es, en esta analogía del iceberg, digamos, y la conducta humana que descubre Dreyfus, es qué es lo que tú ves en un mal comportamiento, Carla. Ves, qué sé yo, pataleta, risotadas en medio de una clase que estoy explicando algo importante, un alumno molesta al otro, un alumno raya un baño. Bueno, lo que tú estás viendo es esa punta del iceberg, ese abordaje inmediato, que es la parte visible. Entonces, ¿cómo hacíamos o cómo de repente hacemos, sin darnos cuenta, es querer controlar ese comportamiento a través de qué? De castigos. Te vas suspendido porque lo dice así el ministerio, te vas hasta, digamos, con notaciones, voy a llamar a tu papá, bueno, toda esa cosa. ¿Me entendés? Que a mí, por un lado, cuando se produce eso, creo que es importante intervenir y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con las etapas del desarrollo de ese niño o de ese adolescente? Eh, ¿Qué puede estar pasando en su casa? ¿Qué puede estar pasando con sus padres? ¿Con el entorno que le rodea? Eso es sumamente importante. Y cuando ves y te empiezas a sumergir en esto, empiezas a agrandar la parte de abajo, que es la invisible, que es donde están las metas equivocadas o las creencias detrás del comportamiento. Entonces, estas creencias detrás del comportamiento son la respuesta a lo que necesitas saber. Como ya te dije, los niños actúan mejor cuando se sienten motivados y muy pocas veces, como docentes, ves debajo de esta punta del iceberg. Siempre ves el primer comportamiento. Entonces, cuando tú te empiezas a sumergir ahí, es sumamente interesante porque empiezas a descubrir a un alumno que tiene algún problema, que te sirve a ti como oportunidad para poder educar, que necesita o está desmotivado porque no entendió el primer ejercicio, entonces ya después no entiende nada más para abajo. Bueno, en fin. Eh, esta ilustración de este dibujo, de alguna forma, te ayuda a darte cuenta de esto que yo te estoy indicando hasta acá. Pero para esto también existe algo que es sumamente importante que tiene que ver con la lógica privada. Y tú dirás, Carla, y el resto de la audiencia, ¿qué es la lógica privada? La lógica privada es las decisiones que un niño y un adolescente están tomando del entorno todo el rato. Esto es como una cámara de televisión que a través de sus ojos va grabando y va registrando todo lo que pasa día a día. Si mi profesor no me responde cuando le hablo, probablemente ese profesor no está ni ahí conmigo. Cuando el profesor me pone una mala nota, yo creo que ese profesor me lo hizo, se lo tomó personal y me lo hizo a propósito. Bueno, el niño o el adolescente ve esta situación y la graba de esta manera. La lógica privada, para que tú entiendas, es cómo yo observo el mundo y tomo las decisiones basadas en esas observaciones o en esas situaciones que yo he tenido de mi vida que me hacen ejecutar mi respuesta de comportamiento, pero que no necesariamente la realidad o la interpretación que yo vi es la correcta. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque yo pensé que, qué sé yo, que lo que estaba mirando era así. No, no es así. Acá te voy a poner en este ejemplo lo siguiente, para que tú entiendas, te lo voy a poner con un ejemplo muy casero y muy familiar.
Aquí esa niña que está ahí llorando es Adela, quien tiene 4 años y que su madre y su padre acaban de tener a un bebé, su hermano. Adela pasa por fuera de la habitación, cuando ya están los padres en la casa, con el bebé, y observan, ¿no es cierto?, observa, digamos, Adela, pasando por la puerta de la habitación, que estos padres están ahí haciendo añuñucos, cariño, lo que tú quieras, al niño, al hermanito. Entonces la primera interpretación, como ves ahí, que tiene Adela, sin que nadie le haya dicho algo, dice, estos padres no me quieren. ¿Me entendés? La interpretación es visual. Yo miro y observo una escena sin palabras, allá a lo lejos, y digo, estos padres no me quieren. Entonces rápidamente a mí se me graba esta creencia que yo digo, ya no soy importante, solo les importa ese bebé, que sería mi hermano, ¿cierto? Automáticamente, lo que le pasa a Adela es que ella se empieza a hacer pichí, empieza a hacerse caca, digamos, cuando era algo que ella ya lo controlaba. ¿Me entendés, Carla? Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá cuando ve que Adela hace esto? La reta. Y le dice, ¿cómo puede ser tan cochina? ¿Pero qué te crees, bebé? Anda para tu pieza. No vas a salir. No te voy a pasar los juguetes. Eres un desastre. Siempre lo mismo contigo. Ay, me sacas de las casillas. En fin, un montón de etiquetas negativas. Entonces, Adela, que había puesto en marcha esta fórmula pensando que ellas no la quieren y que ya es importante el bebé, se pone esos lentes oscuros y crea su propia lógica privada del entorno. Y dice en su interior, efectivamente, estos padres no me quieren, porque me tratan mal, porque yo intento imitar a mi hermano haciéndome pichi y caca, pero no obtengo el mismo resultado que lo está obteniendo él. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que hace Adela para llamar la atención nuevamente? Se comporta de manera equivocada y vuelve a ser retada. Se comporta de manera equivocada y vuelve a ser y vuelve a ser retada, y así, y así. Entonces queda entrampada en esta lógica privada, ¿me entendés? Que dice, quiero ser un bebé de nuevo, pero no soy tenida en cuenta. Entonces funciona bajo esa diada constantemente, tratando de salir adelante, pero no puede, ¿me entendés? No puede, no puede, no puede. Entonces, yo te voy a mostrar aquí algunas cosas importantes para que tú puedas descubrir. ¿Y por qué te estoy explicando esto? Porque cuando tú estés en una sala de clase, observa y ve esta lógica privada, cómo la tiene grabada un niño. Tú me dirás, Adrián, ¿se puede cambiar esto? ¿Se puede mejorar la lógica privada? ¿O ya queda grabada como un disco, viste, de computadora? Sí se puede. Entonces, los niños, adolescentes, adultos, están tomando decisiones inconscientes basadas en sus percepciones, como te dije aquí, o lógica privada, de sus experiencias de vida. Y ellos se preguntarán internamente, ¿soy bueno o soy malo? ¿Soy el que se porta más mal y que se lleva anotaciones y por eso soy el más malo? ¿O soy un muchacho bueno que de alguna manera responde a lo que me piden y soy respetuoso? ¿Puedo hacer este ejercicio? ¿Puedo leer mi libro completo? ¿Soy competente o soy incompetente? El profesor Ricardo Sánchez, ¿soy importante para él o soy un ser tan insignificante para él? Esas son las preguntas que se hace un alumno. Y también dice, otras decisiones acerca de otras personas. ¿Los demás son alentadores o desalentadores? El profesor Ricardo, ¿me alienta positivamente o me desalienta permanentemente diciéndome que siempre llego tarde con la tarea, que nunca hago nada? ¿Me ha ayudado esto o me ha lastimado? ¿Soy agradable para ellos o soy desagradable para ellos? Y después tienen la del mundo, donde quedan entrampados en esto. ¿El mundo es seguro o inseguro? ¿Favorece o es amenazante? ¿Es un lugar donde puedo progresar o donde necesito intentar sobrevivir? Y cuando un niño o adolescente intenta sobrevivir en el mundo, ¿qué es lo que pasa, Carla? Cuando tú intentas sobrevivir, tu cerebro está en un modo alerta. Y cuando tú estás como alumno, niño adolescente en modo alerta, intentando sobrevivir, tú no estás pensando ni razonando, solamente estás
es siendo una persona reactiva, que cualquier mínimo de potenciabilidad, ¿no es cierto?, o situación te hace explotar y puedes pegarle al profesor o le puedes pegar a un compañero. ¿Mm? Ahora te voy a mostrar cómo funciona el cerebro. Cuando los niños se sienten seguros, cuando sienten que pertenecen, que son importantes, pueden florecer. Empiezan a aparecer las características y habilidades que los maestros quieren que tengan. Cuando piensan que no pertenecen y que no son importantes, adoptan comportamientos de supervivencia llamados mal comportamiento, que es el que te digo yo. Y te quiero mostrar acá, también rápidamente, algunas cosas que tienen que ver con el cerebro. ¿Ah? Y voy a dejar de compartir un segundito, porque yo te quiero mostrar un ejemplo de que tú entiendas cómo funciona el cerebro. Y este ejercicio lo hace Daniel Siegel, que se los recomiendo que lo puedan leer al libro que se llama Disciplina sin lágrimas, y de ahí extraemos nosotros en Disciplina Positiva esta actividad, que es ¿por qué cuesta tanto controlar las emociones del adulto o por qué cuesta tanto eh, ayudarle a las emociones a un alumno? Bueno, te voy a mostrar lo que pasa aquí. El cerebro posee las funciones o las respuestas, digamos, automáticas que están en el tallo cerebral, en tu tallo cerebral. En ese tallo cerebral te vas a encontrar las funciones automáticas como respirar, parpadear, los latidos del corazón. Vos no estás contando eso, Carla, ¿me entendés? Tú no estás contando qué cantidad hoy día hice de palpitaciones. No, olvídate, eso no existe. Esas funciones automáticas están ahí alojadas. Luego tienes la amígdala, donde están la parte de las emociones, pero lamentablemente en esta misma ruta de las emociones está nuestra parte más inmediata del cerebro, la que lucha, la que paraliza o la que huye o la que se desmaya. ¿Me entendés? Entonces, comparten la misma ruta. Entonces, a veces llegan a un conflicto, a veces llegan a pelear. Ahora te voy a mostrar. Entonces, en esta parte interior están las emociones, que para que tú sepas, el cerebro madura a los 30 años recién. Ahora quizás probablemente un poquito más adelante ya empieza a madurar a los 35. Pero por lo general, un alumno o un adulto tiene a los 30 años, ¿no es cierto?, la maduración del cerebro. Entonces, en esta parte se encuentran alojadas nuestras emociones. Luego tienes la corteza prefrontal, donde está la parte del razonamiento. Entonces, si yo te pongo así el cerebro, vas a encontrar tu parte más primitiva, más inmediata, que está de alguna manera atajada por la parte responsiva o de razonamiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el cerebro cuando termina de madurar? Hace que esta parte de razonamiento sea más sólida para poder responder a estos ataques inmediatos que tiene la amígdala, ¿no es cierto?, de las emociones. Porque si no estaríamos todos matándonos, como los reptiles. ¿Me entendés? Una diferencia que tenemos entre los reptiles, como las víboras, qué sé yo, un lagarto, un león, es que nosotros tenemos las funciones ejecutivas adelante, la parte del razonamiento. ¿Me entendés? A un perro, cuando vos le tirás un pedazo de carne, el perro no te dice, permiso, voy a comer este pedacito de carne, pero lo voy a masticar de a poquito. Va y le pega el tarascón y se lo come. Porque tiene que satisfacer algo inmediato que es el hambre. Listo. ¿Me entendés? Una serpiente, si hubiese andado ahora por tus pies, probablemente te va a morder, pero no está pensando que vos tenés una hija o un hijo, que vives en una casa, que estás aquí grabando conmigo. Te va a morder y chao. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que nos diferencia a nosotros de los reptiles. Nuestra parte dura aquí de razonamiento. Entonces, cuando tú sientes que pierdes los estribos, vale decir, algo hizo que explotaran tus emociones, es porque tu parte del razonamiento se destapó. ¿Me entendés? Y al destaparse tu parte del razonamiento, ¿qué es lo que queda más a la vista? La parte emocional. Y esta parte, como es inmediata, no piensa esta parte. Entonces acá yo humillo, lastimo, puedo golpear a alguien, puedo tratar mal a un profesor, puedo hacer muchas cosas. Hay algo muy importante para el adulto, para nosotros, que cuando nos encontramos en esta situación tenemos la posibilidad de poder detectar y escanear nuestro cuerpo cómo está. ¿Cómo está tu cuerpo en ese momento que estás enojada, Carla? Fíjate cómo están tus palpitaciones, cómo está tu respiración, cómo está tu garganta, cómo está tu pecho apretado, cómo están tus pensamientos rumiantes. Me lo hicieron a propósito, siempre gritan en mi clase, cada vez que y yo que vengo cansada o cansado, que apenas llegué al colegio porque justo llovía, y entro a la sala de clase y están todos gritando, entonces como que parece que me lo hicieron a propósito. Ese es un pensamiento rumiante negativo, ¿me entendés? Entonces imagínate que en ese estado
vuela una mosca y ya se te destapó toda la olla y dice, mañana prueba. Mañana todos un uno si no me estudian. Entonces, te vienen todas esas cosas que en el fondo atacan, ¿no es cierto? Lastiman, humillan y no haces esto de salirte de la situación, poder ver cómo está tu interior y poder escanearte. Porque el resto no tiene la culpa. Si estás sobrepasado, si estás estresado, si estás con problemas y cosas así, uno puede, de alguna manera, tener distintas redes de apoyo. Terapia, autocuidado. Y el autocuidado tiene que ver con muchas cosas, con la higiene del sueño, qué hora te acuestas, qué hora te levantas, de tu alimentación también, Carla. ¿Entendés? Porque si anoche me acosté y antes de acostarme comí una parrillada, 5 kilos de carne y 2 botellas de vino, probablemente al otro día esté fatal, no tenga ganas de nada, tenga poco ánimo para hacer clase y probablemente me quedé con el celular hasta las 3 de la mañana escribiéndole a un amigo y claro, y al otro día tenés sueño, estás cansado, entonces no estás en tu mejor versión. ¿Entendés? Entonces no tiene el resto la culpa. Entonces a veces cuando nos estresamos estamos sumamente eh, prendidos de esta rutina, pero que de alguna manera también nos permite poder descansar, poder decir basta hasta un cierto tiempo y tener de repente ciertos espacios de ocio. ¿Por qué no? ¿Me entendés? Bueno, y volviendo al cerebro, para poder ir calmándonos, tenemos que tomar unos 20 minutos, 15 minutos, de ver cómo está nuestro cuerpo, qué nos está pasando, cómo llegar a pensar con frases de aliento a nosotros mismos, o sea, cómo hacer para decir, no debo llevar ese camino, yo sé que estoy enojado, pero tengo que tratar de controlarme, porque yo soy adulto, soy más grande que estos niños. Y si un niño está teniendo un problema conmigo y está enojado o está gritándome, probablemente no probablemente, sino que el cerebro tiene neuronas de espejo. Entonces, si tú, Carla, bajas el tono de voz, no luchas, claro, evitas, ¿no es cierto?, que haya una escalada mayor y que termine el chico, ¿viste?, o el alumno tirándote una silla por la cabeza y tú mandándolo a la inspectoría y ojalá lo despidan en la sesión de la comisión. Porque eso es lo que realmente quieres, o quieres educar, o quieres ganártelo, o quieres tratar de que él pueda, de alguna manera, entender que es tenido en cuenta. ¿Me entendés? Entonces las neuronas espejo hacen que nuestra forma, que esté así calmada, versus la del niño, si el niño está gritando y yo estoy calmado, estoy tratando de darle lo que él necesita en ese momento, que es la contención emocional, este cerebro se va a poder ayudar y a regular conmigo y estar así a la par. Y cuando dos cerebros están de esta manera, podemos educar, podemos conversar, podemos escucharnos respetuosamente. ¿Me entendés? Entonces, creo que de esa manera es muy importante poder mencionar esto que tiene que ver con cómo funcionamos con el cerebro, cómo funcionan los comportamientos, ¿no es cierto? Y también eh, identificar eh, estas cosas que son importantes a la hora de responder o entender el comportamiento. Yo te quiero mostrar también, viste que este año se nos ha venido, o sea, no este año, sino ya con lo que veníamos, la pandemia nos enseñó a, o nos puso en el desafío de decir, bueno, ¿cómo hacemos clase virtual? ¿Cómo hacemos para poder hacer que los chicos, viste, estén acá más que todo conectados con nosotros? Bueno, la idea de hacer clases siempre es tratar de entretenerse eh, y no dejar de mencionar los elogios, las palabras de aliento a los alumnos, preguntarte tú, pregunta reflexiva, ¿cuántas veces haces esto? ¿Cuántas veces estás pensando en dejar una huella positiva en ellos? ¿Sabes dónde están, quiénes son, dónde viven, con quién viven? A mí me ha tocado trabajar en espacios rurales, en colegios rurales, y muchos chicos tuvieron muchos problemas con las conexiones online, porque no tenían internet, o llegaban a clase tarde, pero no llegaban tarde, o sea, no llegaban tarde porque se quedaba acostado. Es porque tenía que caminar no sé cuántos kilómetros con camino de tierra, subirse un caballo, cruzar un río y hacer un montón de cuestiones. Entonces, el saber de dónde vienen, dónde están, también nos ayuda mucho a responder algunas situaciones. Eh, ¿Cuántas veces te acuerdas del cumpleaños, cuando estás de cumpleaños? ¿Qué has pensado tú? El cumpleaños es algo muy, muy rico para un niño y para un adolescente, ¿me entendés? Yo les decía también a los docentes cuando hacían clases online que se cambien el nombre de usuario y pongan, por ejemplo, feliz cumpleaños Juan, feliz cumpleaños Pedro, ¿no es cierto? El sentido del humor también es muy bueno para crear conexión en clase. Uy, me equivoqué en esto, hoy le estaba explicando una materia que no era, oye, discúlpenme, ya.
fue mi culpa. Cosas que sean entretenidas y sean de humor también. Eh, Dreyfus decía, tienes que llegar al corazón antes de llegar a la mente. ¿Me entendés? Eso es una frase muy rica también. Formar la actitud y la habilidad de conexión, qué mensaje estoy dando, cómo lo estoy dando también, cómo está respondiendo el cerebro. ¿Sabías tú, Carla, que muchas veces, y tú lo puedes poner en práctica si quieres también con tu familia, con los niños, no sé si es así, si tú tienes hijos o hijas, pero quiero que ustedes hagan la siguiente reflexión. Cuando tú mandas a alguien, a un niño o a un adolescente, el cerebro está poco a poco empezando a poner resistencia. Si yo te digo, Carla, tráeme un café, cierra la ventana, apaga la luz, quédate quieta, párate, sube, baja, va a llegar un momento que decir, oye, para, Adrián, para, no sé qué te pasa. Bueno, tú tienes la capacidad porque tú eres grande, pero un alumno va a llegar un momento que va a decir, ¿sabes qué? Me tiene chato este profesor. Todo el día me manda, me dice aquí. La otra cosa, y la otra vía interesante que hacemos en disciplina positiva son las preguntas de reflexión, que son, por ejemplo, una vez que termines de trabajar en tu escritorio, ¿cómo tiene que quedar tu silla? Y espera la respuesta. ¿Cómo tiene que quedar esta sala cuando ya terminamos de trabajar con los papeles picados? Y los alumnos te van a empezar a responder. Limpia, ordenada, guardado, eh, qué sé yo, mil cosas. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando tú haces preguntas de reflexión a los alumnos, sin responder tú, ¿no? Porque una cosa es que tú preguntes pero no respondas, si no te va a funcionar la fórmula, es que cuando tú preguntas de reflexión, haces que el cerebro esté buscando una respuesta y esté más relajado psicológicamente. Entonces, eso es un gran mensaje. Había un profesor que me decía, ¿sabes lo que pasa cuando los chicos empiezan a hablar muy fuerte y todo eso? Yo le digo, alumnos, y empiezo a hablar, por favor, pero en tono más bajo. Entonces llega un momento que todos empiezan a bajar la voz, porque dice, alumnos, les voy a dar un mensaje importante. Y él empieza, bueno, el día viernes va a haber una prueba a ese tono. Entonces dice que como que todos empiezan a bajar el volumen para poder escuchar mejor el mensaje. ¿Me entendés? Porque es como casi una cosa de ser humano, de queremos escuchar, queremos saber qué es lo que está diciendo el otro. Bueno, escuchar y tomar en serio a los alumnos también es importante porque ellos dicen, nos respetan, nos escuchan y disfrutan de su trabajo. Crear conexión al respetar los intereses externos de los alumnos, esto más que todo para la virtualidad, pero mejoría, no perfección. La idea es ganarnos a los niños. Esto es algo que yo estoy permanentemente poniendo siempre en digamos, en la palestra de pensar qué podemos hacer. Y mira que Jane Nielsen dice, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien primero debemos hacerlo sentir mal? El mal comportamiento que tú ves, Carla, por ejemplo, es en realidad la solución equivocada del niño para otro problema que puede que tú no lo notes, porque no lo has preguntado. No has preguntado cómo se ha sentido, qué está pensando, qué está decidiendo. El respeto invita al respeto. La falta de respeto invita a la falta de respeto. Cuando los alumnos de un maestro no están siendo respetuosos, ese maestro debería observar su propio comportamiento. ¿Me entendés? Eso está sumamente resaltado acá para que en el fondo tú veas, cuando sientes desafíos en el aula, cuando sientes que te gritan, cuando sientes que no eres bien tratado, pregúntate qué puede estar pasando, qué puedo estar diciendo yo, qué puedo estar mencionando en el fondo para que ellos tengan claro que probablemente mi espejo no está siendo el más adecuado. ¿Me entendés? Y Henry Adams dice, el maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. ¿Mm? Bueno, Carla, de alguna manera he tratado de poder unir y tratar de hilar esto de las estrategias positivas en el aula, de la disciplina positiva en el aula. Yo estoy dejando aquí mis redes sociales también, mi Instagram y también mi correo electrónico. Para los que quieran conocer mucho más de la disciplina positiva, me puedan contactar si así lo quieren y diseñar un plan de trabajo para poder supervisar, ¿no es cierto?, salas de clases con los docentes. Es algo que yo hago permanentemente, pero que también
es importante que lo puedan tener en cuenta como recurso. Yo agradezco también a SN Chile que podamos, quizás de un granito de arena entre todos, ponerle empeño a mejorar la convivencia escolar, a mejorar el sentido de pertenencia, a mejorar las aulas, a mejorar el apego en el aula también. ¿Mm? Así que eso, Carla. Estuvo increíble, voy a anotar tu Instagram. Lo que pasa es que efectivamente los niños, los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, en pandemia yo creo que han sufrido muchísimo y nosotros como adultos en muchas ocasiones lo vemos como, ah, estuvieron en la casa 2 años, pero no, y nosotros sufrimos por enseñarles nosotros, como que uno siempre trata como de ver que uno sufre, uno lo pasa mal, pero los niños y los adolescentes lo pasaron pésimo también en pandemia. Y ahora que claro, no, no es obligatoriamente, pero volvieron a clases presenciales de una, sin ningún paso como intermedio, claramente va a generarles estos conflictos. Entonces, yo creo que este año ha sido una transición importante para nosotros como papás también. Y es súper importante que lo que estás diciendo hoy día no sirve solo para para las aulas, sino también para los padres, para los cuidadores, de empezar pues, a pensar cómo le estoy hablando a mi hijo. Si en el colegio Claro, le hacen un refuerzo positivo, pero llega a la casa y me dice, oye, me llegan puros 4, te está yendo mal, ya, pero a lo mejor, ¿qué es lo que está pasando? Que ese niño está efectivamente llegando con puros 4. Desde la perspectiva que la nota tampoco tiene que ver con el aprendizaje, es un número, bueno, todas esas cosas quedan para otra charla, pero más allá de eso, claro. Pero es eso es importante, importante. Carla, lo que tú dices, porque en el fondo los padres, que es algo que yo voy a dar siempre también conferencias, porque no es solamente que trabajo con la estrategia positiva en el aula para los docentes, también les digo, por favor, denme una hora después que me voy de mi curso, digo, denme una hora para que organicemos una reunión de papás y mamás para decirle también, porque no nos sirve de nada si no lo hacemos sistémico. ¿Me entendés? Si en el colegio dice, ay, me siento tan bien, me da, y llego a la casa y el papá, la mamá, que son su puerto seguro, su figura digamos, de iluminación del día a día, la mamá le dice, ah, pero todo desordenado, pero aquí, acá, y el papá lo mismo, todo era un flojo, aquí, acá. Claro, va a ser más cuesta arriba, pero ese niño se va a sentir de alguna manera también reconocido en el colegio, positivamente, pero también pasa que, como te decía, cuando llegó para que tú entiendas el fenómeno, cuando llegó la pandemia, todos nos tuvimos que, de alguna manera, adaptar a este encierro. Nos costó, estábamos pensando qué iba a pasar con nuestro trabajo, me iba a enfermar, qué sé yo, mil cosas. Y nos costó ir eh, cuadrando esta forma de vida. Pasaron 2 años, los chicos, viste, se sacaban un 7 en cualquier materia, como que iban aprobando rápido. Luego empezó marzo y ya no era un 7, era un 5, un 4,5, un 4,9, un 5,2. Entonces los padres decían, bueno, ¿cómo? ¿No estás estudiando? Y antes cuando estaba en la casa te iba súper bien. ¿Qué te está pasando? Ese proceso adaptativo también, nuevamente, hacia afuera, también es complicado para un alumno, ¿me entendés? También es difícil. Entonces, si nosotros no somos capaces de poder contenerlo emocionalmente, responder a lo que necesitan los niños y los adultos, qué sé yo, múltiples factores, eh, no estamos, de alguna manera, no estamos acompañándolo en este proceso. Entonces, la radioactividad cerebral es muy pesada, ¿me entendés lo que yo te decía? El modo supervivencia es heavy, porque no le está ayudando en nada, ¿me entendés? Pero bueno, yo creo que ya el año que viene, esperemos, ya todos, tanto los adultos laborales como los niños en clase, podamos estar de alguna manera ya como lo que era el 2019. ¿Me entendés? Se espera, eso es lo que se espera, que en 2023 estemos como en Esperemos. 2019, ya un poco más adaptados, quizás más agarrotados, digamos, pero ya sabemos a lo que vamos. ¿Me entendés? Ya sabemos a lo que vamos y también este año ha sido yo creo que muy cansador para todos. Entonces, yo creo que ya la gente quiere pasar este año y terminarlo. Sí, toda la razón. Queremos que termine luego este 2022 para dar vuelta a la hoja y seguir Sí, adelante. Adrián, te agradecemos muchísimo. Estuvo muy, muy buena tu charla. Como te digo, este tema da para mucho. Como tú dices, también este taller es
mucho más largo, pero Sí, te dejamos invitadísimo cuando tú quieras, por supuesto, nos contactamos y podemos dar otra charla, otro taller para las personas no solamente de SNE, sino también de todo el conglomerado de G4 Comunicaciones. Muchas, muchas gracias. perfecto, perfecto, dale. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes y estamos entonces comunicados para cualquier cosa que necesiten. Ujú, así es. Y a todos ustedes que nos están viendo o que nos van a ver en diferido, por favor sigan a SNE Chile, Simposio Nacional para la Educación 360. Un gusto, que estén muy bien. Chao, chao.